¿será que con tanto error yo le puedo servir al Señor? Yo no sé cuántos de ustedes levantarían su mano conmigo y dirían, bueno, algunas veces, bueno, en verdad, la pregunta que yo me he hecho es, Señor, en verdad que yo no sé tú cómo puedes usar mi vida porque yo meto la pata y hago cada cosa. Y definitivamente esas son las cosas que hay en nuestros corazones y en el corazón de personas que pueden ver nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de proceder, y ellos son los que califican sí o no, ¿será que realmente le podemos servir al Señor? Así que la pregunta que yo le digo en esta mañana es, ¿a cuántos de ustedes les han dicho, ¿y tú eres cristiano? ¿O a cuántos de ustedes les han dicho, por ejemplo, y tú vienes de la iglesia? Pero si vienes de la iglesia y mira lo que está pasando, algunos nos pasa que cuando llegamos de la iglesia por alguna razón, discutimos con el que se había quedado en casa, y cuando llegamos allá y entonces esta persona nos pregunta, ¿y tú vienes de la iglesia? Entonces deja como en duda que si realmente Dios nos puede usar cuando nosotros estamos en contra de algunos pensamientos o en contra de algunas cosas que ciertas personas están haciendo. Y cuando nos ponemos como que no estamos a favor de ciertas cosas, pues surge la pregunta que nos hacen ¡pacata! En nuestra cara y nos dicen, ¿y tú crees que Dios te puede usar a ti así? Y nosotros decimos, ¿me podrá usar Dios? Y es que lo que sucede es que las personas que están afuera, que no están de este lado, porque lo que sucede es que, ok, somos cristianos, pero ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es una persona que sigue a Cristo, una persona que cree en lo que Cristo enseñó y en lo que Cristo predicó. Así que eso es ser un cristiano. Ser un cristiano es adaptarse a la enseñanza que Cristo dejó que debíamos de vivir. O sea, ser cristiano es ser como Cristo es. Sin embargo, como obviamente todos creemos que Jesucristo es amor y que Jesucristo es amor, entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con todo, absolutamente todo lo que ellos hagan ahí afuera, porque si no, ellos mismos nos dicen, no, tú no puedes ser cristiano porque Dios es amor. Pero si nosotros hiciéramos eso, el Señor también dice en su palabra, fíjese bien, que hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Así que podemos ver entonces de qué manera Dios mira las cosas. Podemos ver entonces de qué manera Dios quiere que nosotros veamos las cosas. Pero lo que sucede es que ni aún podemos juzgar a aquellas personas que no creen en que Dios nos puede usar por nuestros errores o por nuestra manera de ser, porque ellos no están de este lado. Ellos no entienden ni siquiera qué es ser cristiano. La palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces ellos de lejos han seguido a Jesús, de lejos entienden qué es ser cristiano y verdaderamente no tienen una idea clara. Para tener una idea clara de qué es ser un cristiano, pues te tienes que montar en este barco. Tienes que venir aquí, tienes que estudiar lo que Cristo enseñó, porque ser cristiano es eso, creer y hacer lo que Cristo enseñó y lo que Cristo practicó. Pero ¿cómo puedo yo saber lo que Cristo enseñó y lo que Cristo practicó si no me doy a mi tiempo de escudriñar y de saber qué fue lo que Cristo enseñó, qué fue lo que Cristo practicó? Así que lo primero que tengo que hacer es, hablando de aquellas personas, es entender por qué esta persona ha cambiado y ya sigue cometiendo errores y no entiendo esto, pero me sigue tachando mis errores. A ver, yo se lo voy a hacer un poquito más claro porque no sé si les quedó claro. El problema que tenemos ahora como cristianos es que no aceptamos participar en los errores de otra persona. Pero nos está sucediendo que aún siendo cristianos, estamos cometiendo errores. Fíjese bien.
siendo cristianos, no aceptamos la conducta de ciertas personas, pero nosotros, aún como cristianos, estamos cometiendo errores. Entonces lo que sucede es que parece mentira, pero como cristianos estamos en una situación difícil, porque estamos señalando a una persona o diciéndole a una persona, mira, no hagas eso, mira, no te vayas a robar eso, mira, no hagas esto así porque al Señor no le agrada. Pero nosotros también estamos cojeando de algún lado y estamos cometiendo errores. Y eso es lo que hace que la persona de afuera nos diga a nosotros, pero ¿cómo tú crees que Dios te puede usar así si tú estás viendo mi error, pero no estás viendo el error de aquella persona? Bueno, lo que sucede es sencillo. Y es que nosotros, aunque entendemos que lo que la otra persona está haciendo no debería de hacerlo, también nosotros a través de Jesucristo, a través de su palabra, no podemos tapar nuestro error. Y sabemos que seguimos cometiendo errores y sabemos que seguimos en este proceso y sabemos que seguimos caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero en nuestro proceso en el que venimos caminando con nuestros errores y con nuestras fallas, vamos a entender si el Señor nos puede usar o no. Y viendo a la gente de afuera, aún en nuestros errores, debemos reconocer nuestros errores, pero también ver con misericordia al que todavía no conoce de Jesucristo, pero no podemos tapar el error de ellos para que no nos critiquen a nosotros. Si el Señor ha dicho que algo es malo, es malo. No podemos hacer otra cosa de aquello. Yo no te puedo decir a ti que la propina que te estás robando no pasa nada por congraciarme contigo. Porque si el Señor ha dicho que es malo, es malo. Entonces tú me ves a mí que me molesto con facilidad. Es cierto, el Señor no quiere que me moleste con facilidad. Y yo estoy trabajando en esto en mí. Estoy tratando de cambiar esta situación en mí. Pero mientras yo estoy luchando con esta situación en mí, necesito ser atalaya y decirte que lo que tú estás haciendo, que lo que te estás robando, no está bien. Entonces, esta es la vida del cristiano, que ciertamente es una vida difícil, es un caminar difícil, porque los ojos del mundo, dice la palabra de Dios, están sobre nosotros. Dice la palabra que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces vamos a ver qué pasa con aquella pregunta que surge, la interrogante, donde decimos entonces, ¿qué? ¿El Señor me podrá usar o no me podrá usar? Porque cuando consideramos nuestra vida, entendemos que no somos suficientemente santos, ni somos suficientemente maduros para ser usados por Él. El mismo Pablo decía que él tenía un aguijón en su carne, el cual le había pedido al Señor que se lo quitara 3 veces. Y dice que el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que vemos que el Señor no dejó de usar a no dejó de usar a Pablo porque Pablo sabía que tenía un aguijón en su carne, sino que le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y cuando buscamos en la palabra a otro personaje de estos, vemos por ejemplo a Jeremías. Jeremías se consideraba que no estaba preparado. Y Jeremías le dijo, cuando Jehová lo llamó, él le dijo, no, Señor, yo no puedo servirte, yo no puedo ir a hablar, yo todavía soy un niño. En otras palabras, le estaba diciendo, necesito prepararme más. Y el Señor le dijo, todo lo que yo te mande irás a hacer, y todo lo que te diga harás, y no tengas miedo, porque yo iré delante de ti. Pero vemos entonces que este hombre no estaba preparado. Y cuando encontramos a Moisés, otro hombre, Moisés tampoco se sentía preparado, había matado a un egipcio, así que se sentía pecador. Y además de eso, podemos ver que Moisés tenía un gran problema según él, y es que era un hombre que no tenía facilidad de palabras y necesitaba irse a enfrentar al faraón.
y hablar con autoridades. Entonces se sentía impotente y sentía que no podía. Así que vemos entonces que los personajes que el Señor dejó plasmados en la Biblia estuvieron llenos de virtudes, pero también estuvieron llenos de debilidades, de defectos y de situaciones en su vida. Y cuando vemos la vida de Pedro, Pedro que negó al Señor 3 veces, vemos entonces que eran claramente personas que cometían errores, personas que fallaban. Pero la pregunta es, ¿fueron usadas por el Señor? ¿Le plació al Señor usarle? Mire qué lindo esto, porque es que cuando se trata de servir al Señor, no se trata de nuestros méritos, sino del poder de Dios. Cuando se trata de servir a Dios, no se trata de lo buena que yo soy, se trata de lo bueno que es el Señor. Y vamos a ver una cita bíblica que definitivamente sostiene esto que les estoy diciendo. Porque esto no se trata de nosotros. Eso se trata de la obra de Dios. Eso se trata del poder de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Fíjese bien que la vida de Pedro no quedó plasmada en la Biblia por casualidad. El Señor nos estaba dando una instrucción, una enseñanza y a la misma vez pudiéramos decir que esto nos motiva para seguir adelante. Porque Pedro, en su desarrollo como vida cristiana, en su desarrollo, en su misión, cometió muchos errores. Y uno de los errores más grandes que cometió fue aconsejarle a Jesús que no fuera a la cruz. Usted sabe lo que hubiera pasado si Jesucristo no va a la cruz. Usted y yo estuviéramos en grandes problemas en estos momentos. Así que eso fue uno de los errores que cometió. El otro error es que le negó 3 veces. Y era un hombre inconstante y era un hombre impulsivo. Pero cuando llegaron... Cuando llegó el Espíritu Santo y se derramó sobre aquellos 120, también se derramó sobre la vida de Pedro. Así que vemos que él no estaba haciendo acepción de personas y estaba aceptando a Pedro con su inconstancia, con su debilidad, con su impulsividad, lo estaba aceptando. Tanto así que llegó a ser uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces vemos qué puede pasar con nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? La Biblia habla en Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es necesario que usted y yo entendamos nuestros propios errores. Y fíjese que el salmista le decía, líbrame de los que me son ocultos, porque los que me son ocultos, ¿cómo he de pedir perdón por aquellos que no sé que estoy cometiendo? Pero él le decía, líbrame de los que me son ocultos. Así que vemos entonces que la vida del cristiano es una de las vidas, pudiéramos decir, un poco más difíciles que podemos encontrar, porque el médico va, hace su papel como médico. Y bueno, si le tocó dar la noticia de que se murió una persona, dio esa noticia y pasó y la tuvo que dar, se enfrentó y lo hizo. Lo mismo pasa con el ingeniero. Mire lo que sucedió aquí en Miami, en la universidad. Se cae ese puente, hay muchas personas que tienen que responder. 6 personas murieron, una falla, un puente de $14 millones. Y alguien tiene que responder. Pero ese problema se arregla con dinero y a la misma vez, pues hay que dar la cara. Y una vez que pase 1 año, 2 años, el problema se olvidó. Desafortunadamente da pena decirlo, pero así somos. Cuando hay un ataque o algo, murieron 20, 30, 100 personas. Ese día estamos de luto, estamos orando por las personas, pero el tiempo pasa y se va olvidando.
Sin embargo, la vida cristiana es una vida de lucha, de pelea constante, peleando con el pecado que combate en nuestros miembros y también llevando la buena nueva y también llevando la palabra y se levantan aquellas personas que quieren decirte que tú no sirves, que tú no funcionas, que mira el defecto que tú tienes, que mira el doble ánimo que tú tienes, que mira las situaciones que tú tienes y solo tú sabes la lucha que tú estás teniendo para servirle al Señor. Solo tú sabes cómo está tu corazón porque tú reconoces tu falta, tú reconoces tu pecado, tú sabes que el Señor ha ido quitando cosas, tú sabes que el Señor ya te quitó las malas palabras, pero todavía te molestas con facilidad. Entonces tú sabes que tienes aquella lucha y te tiras a los pies de Cristo y le dices, Señor, cámbiame. Señor, mi mal carácter me está dando problemas. Señor, soy demasiado mangoniona, quiero mandar a mi marido para todo, cámbiame. Porque la palabra te dice una y otra vez cómo debes de ser con tu esposo. Entonces cuando tú te miras a través de la palabra del Señor, no que nadie te acusa, te miras a través de ese reflejo bíblico, tú dices, todavía hay tantas cosas que necesito cambiar. Pero vas a empezar a hacer la obra de Dios hasta que esas cosas cambien, mas nunca llevamos la palabra del Señor. Entonces podemos preguntar, ¿pero Dios me puede usar a mí así? ¿Me puede usar en esta condición? ¿Me puede usar con mis errores? Pero sí que el Señor usó a Jeremías. Te dije que el Señor usó a Moisés, te dije que el Señor usó a Pedro, te dije que el Señor usó a Pablo. ¿Qué impide que el Señor te use a ti? ¿Qué impide que Dios haga la obra en ti? ¿Acaso no te das cuenta que mientras más fallas, más debilidad sientes de tu carne y más gloria le das al Señor cuando el Señor le place usarte para hablarle a alguien, cuando el Señor te place para darle confianza a una persona, para decirle a alguien, mira, quiero orar por ti, mira, yo quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene un plan para ti. Yo también estuve en esa situación que tú estabas, pero mira, hoy las cosas, mi panorama ha cambiado. Pero tú sabes que todavía hay errores en ti. Y hay una razón por la que hay siempre errores. Y es para que ninguno de nosotros se jacte en la presencia del Señor. Ninguno de nosotros. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios y voy a mostrarles lo que la palabra dice. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo, y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que de lo que no era nada, el Señor escogió algo que tú puedes decir, es que yo no era nadie, yo era un vagabundo de la calle, de alguien que se consideraba que no era nada, escogió Dios para lo que vemos ahora. De aquellas personas, por eso la palabra dice que al que más se le perdonó, más amó. Porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando vemos el llamamiento, el llamado que Jesucristo fue haciendo a sus discípulos, Jesucristo no escogió doctores. Jesucristo escogió pescadores en su mayoría. Personas que posiblemente no habían ido a la escuela. Personas que posiblemente no tenían, fíjese bien lo que le voy a decir, no tenían estudios. Y es que cuando usted agarra a una persona, que aquella persona se considera que no sabe, aquella persona se considera que no entiende, aquella persona se considera que no vale, y usted la toma y usted le empieza a enseñar la palabra del Señor, usted ve cómo Dios con mucha más facilidad
puede usar a una persona de esas y levantarle para cosas grandes que a una persona que ha estudiado, que a una persona que se siente inteligente. Porque estas personas están llenas de complejos, están llenas de situaciones que difícilmente les entra la palabra del Señor. Porque tienen en muy alta su estima. Pero cuando usted agarra a una persona de cero, esa persona es humilde, esa persona se deja enseñar, esa persona se deja pastorear, esa persona se deja dirigir, esa persona se deja cambiar, esa persona se deja corregir, porque esa persona sabe que no fue a la escuela, que no conoce nada, que no reconoce su necesidad. Y eso es lo mismo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que reconozcamos nuestra necesidad espiritual. Porque aunque alguien sea médico, aunque alguien sea arquitecto, aunque alguien sea ingeniero, lo que quiera que sea, necesita reconocer su pobreza espiritual. Y cuando una persona, y no quiere decir que un rico no puede venir a los pies de Cristo, o una persona muy estudiada, claro que sí. Pero necesita dejarse instruir y empezar como si fuera un niño, como si fuera una persona tierna que está empezando en los caminos del Señor. Amén. Así que dice el Señor, de lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Qué linda esa palabra. Sin embargo, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros aprendamos que en este caminar debemos de asumir nuestras fallas, debemos de asumir nuestros propios errores. No podemos esperar que alguien venga a pedir perdón por nuestros errores. No podemos esperar que si te estás equivocando, si te equivocaste, simplemente tú puedas seguir por encima de tu error y esperar que aquella persona para con quien te equivocaste sea la que te venga a decir, no pasa nada. Aquella persona no sabe si ya tú reconociste tu error. En nuestra vida cristiana debemos aprender a reconocer. Me airo con facilidad, déjame orar por esto. Me molesto con facilidad, hago cosas que no están bien, maltrato a las personas, hago esto, hago lo. Aprendamos a reconocer nuestros errores, no los tapemos. Porque dice el Señor que el que confiesa su falta alcanza misericordia, mas el que la encubre, el que encubre su pecado, no prosperará. Así que necesitamos empezar a caminar en esta vida cristiana y saber que Dios sí nos puede usar con nuestros errores, con nuestros defectos, porque mientras más errores y mientras más defectos hemos venido a los pies de Cristo, con más facilidad Dios nos puede usar y amamos más a Dios cuando más errores hemos cometido. Pero ojo, necesitamos empezar a ir cambiando día a día, transformando nuestro entendimiento. La palabra habla en el libro de Romanos capítulo 12 que nos transformemos. Dice que renovemos nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento para que comprendamos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y nos manda que no nos conformemos a este siglo. El libro de Romanos es un libro maravilloso porque definitivamente nos habla acerca de cómo debe de ser nuestro culto hacia el Señor, un culto racional. No nos dejemos llevar por las emociones, no nos dejemos llevar porque alguien grita y se guinda de los ventiladores y nosotros vemos que aquello es espiritual. En eso no se mide la espiritualidad de una persona. No se mide en que una persona a la hora de danzar se guinde de un ventilador y en eso no se mide. Se mide en que una persona reconoce sus errores, se mide en que una persona sabe llevar las cargas de los otros, se mide en que una persona sabe soportar la flaqueza de los otros, se mide en que una persona va a la palabra de Dios cuando te quiere aconsejar y no te aconseja de lo que hay en su corazón, sino de lo que hay en el corazón de Dios. Cuando tú le dices a una persona, mira, ¿qué puedo hacer? Vamos a la Biblia. A través de la palabra de Dios vamos a encontrar el consejo perfecto para nosotros.
porque ciertamente Dios no nos va a dejar avergonzados y Dios va a respaldar su palabra. Pero hemos llegado a creer que el espiritual es el que sueña todas las noches. Esta es la generación, decía alguien por ahí, que sueña y sueña, y es la generación que menos ora. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cómo estamos midiendo a una persona espiritual? Porque para nosotros una persona espiritual ha venido a ser aquella persona que grita, aquella persona que te empuja, aquella persona que es impulsiva como era Pedro, violenta. No. ¿Qué podemos decir de Moisés? Dice la palabra de Dios que ha sido el hombre más manso sobre toda la tierra. Moisés, un hombre que era poco para hablar, se cree que era tartamudo. Otras enseñanzas dicen que no era tartamudo, sino que no tenía facilidad de palabras. Pero sea que era tartamudo, como tartamudo en realidad, como que era un hombre que tenía poca facilidad de palabras, cualquiera de las dos cosas que hubiera sido, era un hombre que tenía problemas para hablar, para expresarse. Era un hombre manso. Y cuando llegó a ser un poco violento, fue cuando golpeó la piedra y fue cuando le dijeron, oye, ¿tú sabes qué? Ya no vas a entrar a la tierra prometida. Yo no te dije que golpearas la piedra, te dije que tocaras la piedra. Es el hombre más manso que ha habido sobre la tierra. Entonces, no midamos a una persona espiritual por cómo la persona se ve. Usted quiere ver una persona espiritual, busque los frutos. El Señor ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Esta es la única manera que nosotros vamos a conocer. Es de la única manera que nosotros vamos a ver. Busquemos los frutos. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer. Y en nuestro caminar, empecemos también nosotros a dar frutos. En medio de nuestros errores tenemos que dar fruto. En medio de nuestras situaciones tenemos que dar fruto. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que estamos teniendo una relación con Cristo. Y alguien me pregunta por ahí, pero ¿los frutos son las multitudes? No, los frutos no son las multitudes que te puedan escuchar. Los frutos no son las multitudes que te puedan seguir. Esos no son los frutos. La palabra habla también que en el último tiempo habrá comezón de oír y que muchos se amontonarán a escuchar a espíritus de demonios, porque dice que se acercarán a escuchar conforme lo que ellos tienen en su corazón. Así que si tú eres un soñador, posiblemente quieras estar escuchando un soñador, pero nosotros necesitamos ser transformados por medio de esto. Esto es lo único que necesitamos para llegar al cielo. Esto es lo único que necesitamos para servir aquí en la tierra. Esto es lo único que necesitamos para poder dar fruto. Mientras más tiempo leemos esto y mientras más tiempo oramos con el que hizo esto, estaremos enteramente preparados para toda buena obra. Así que vamos a dejar los defectos y los errores, no, hasta que Cristo venga. El día que Cristo venga, la palabra dice que nuestro cuerpo será glorificado y dice que este cuerpo corruptible se vestirá de un cuerpo incorruptible, y hasta ese momento en el que seamos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, seremos levantados y podremos tener acceso para estar en su presencia. No porque en algún momento vencimos el pecado o dejamos de fallar eternamente, sino que por su misericordia y por su gracia lo vamos a llegar a hacer. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es así, es una lucha diaria contra el enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? ¿Nuestro hermano? ¿Nuestro pariente? No.
Nosotros tenemos un enemigo en común. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las regiones, en las regiones celestes, contra Satanás y su ejército. Pero están derribados en la cruz del Calvario, y entre tanto que Cristo viene por nosotros, dediquémonos a hacer la obra del Señor y estaremos preparados para subir con Él. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. No deje de congregarse. Vamos el domingo a la iglesia, ¿ok? Dios les bendiga. Bendiciones, Pepe. Cuídense, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar. Amén, ¿les parece? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante del trono de tu gracia una vez más, agradecidos por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú quites de nosotros todas aquellas cosas que nos son estorbos, Señor, para seguir avanzando, Padre. Te rogamos, Señor, que nos des la convicción, Señor, la gracia y el conocimiento claro, Señor, de que somos tus hijos y que tú nos usas en medio de nuestras debilidades y de nuestros errores. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes a seguir adelante, Señor. No importa el señalamiento, no importa que digan, Señor, que no servimos, que no estamos aptos. Lo que quiera que digan, Señor, no importa. Nuestra mirada está en ti, Señor. Tú eres nuestro premio, tú eres nuestro galardón, Señor. Te rogamos que seas tú dándonos la fuerza, la gracia y el denuedo, Señor, que necesitamos para seguir adelante en esta carrera de la fe, Señor. Ruego, Padre, por las personas que están enfermas, Señor, para que seas tú poniendo tu mano de sanidad, oh Dios, restaurando su salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo presentamos delante de ti toda persona, Señor, que en esta hora tiene lucha, Señor, con el cáncer, Señor. Toda persona que en esta hora tiene problemas del corazón, Señor. Toda persona, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora está teniendo problemas, Señor, de sinusitis, Padre. Glorifica tu nombre, Señor, en aquellas personas que están teniendo problemas, Señor, en su circulación, Señor, en toda situación, Padre, que se está levantando en contra de ellos, Señor, y que no les deja servirte, Padre. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo les sana, Señor. Declaramos, Señor, que por tu sangre preciosa, Señor, ellos son limpios, Señor. Dice tu palabra, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados, oh Dios, y que el castigo, Señor, nuestro vino sobre ti, Señor. Y damos gracias, oh Dios, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Presentamos también estos matrimonios que están teniendo problemas, Señor. Toda persona, Padre, en el nombre de Jesucristo, que está teniendo problemas en esta hora en su hogar, con su esposa, con su esposo, Señor, los presentamos delante del trono de tu gracia, Padre. Y pedimos, oh Dios, que sea tu misericordia restaurando la familia, Señor. Que sea tu misericordia levantándoles con poder, con autoridad para servirte, Señor. Para sacar sus hijos adelante, Señor. Para que te conozcan y para que sus hijos te puedan conocer, Señor. No permitas que el enemigo se salga con las suyas, Padre. Antes bien, Señor, restaura todo hogar, Señor, que en este momento esté pasando dificultades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Clamamos también por la juventud, Señor. Por cada uno de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hermanos, Señor, por cada persona que está en nuestras manos y en nuestra mente, Señor, estos jóvenes, Padre, y rechazamos, Señor, toda influencia, Señor, que quiera llegar a sus vidas, Padre, a través de la televisión, a través de los videojuegos, Señor, a través de la internet, a través de pláticas corruptas, Señor, a través de maestros, Señor, a través de personas que están en autoridad, Señor, y que quiera dañar sus mentes y sus corazones. Oh Dios, Padre, te pedimos que tú derribes toda altivez y todo argumento que se esté levantando en contra del conocimiento de tu Hijo amado, Señor, en la vida de estos jóvenes, Padre, y declaramos, Señor, que tú levantas una juventud, Señor, para ti, Señor, para que te busquen, para que te alaben, Señor. Que declaramos, oh Dios, que tu palabra se cumple, Señor, y que tú vas a levantar una juventud, Señor, que te anhela, Padre, que trabaja para tu obra, Señor, que usará sus fuerzas, Padre, para tu honra, gloria y poder, Señor.
También declaramos, Señor, que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, Señor, y que somos tuyos, Señor, que tenemos el sello de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por este día viernes y por este fin de semana que vamos a iniciar, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas congregarnos y que entremos por tus puertas con acción de gracia, por tus atrios, oh Dios, con alabanza y bendecir tu nombre, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Les amamos en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, hermana Reina. Gracias también por su cariño y por las bendiciones. Yo se las daré a la congregación. Cuídense. Bendiciones para cada uno de ustedes.